Pazley, nuestro primer invitado de la tarde de hoy, con quien vamos a conversar de varios temas. Él es canciller de la Ecotec y por supuesto también es experto en temas de educación y analista político. ¿Cómo está, mi querido doctor? Buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos el día de hoy. Muy buenas tardes, licenciada Wendy Quinde. Buenas tardes, Leonidas Castro. Muy buenas tardes, apreciado amigo Eduardo Mendoza. Me sumo a las felicitaciones por su cumpleaños. Cuando yo sea grande, quiero ser como usted, así todo me visualidades. Bastante Buenas tardes, reconocido. considera. Bastante reconocido el abogado, oiga, no pasa desapercibido. Bien, vamos a arrancar entonces este diálogo. Gracias, mi querido doctor, por estar siempre listo, presto y puesto en estos micrófonos. Es un gusto tenerlo también en este espacio aquí en la tarde. Vamos a arrancar, Leonidas, por favor. Gracias, mi querida Wendy. Doctor Paisley, nuevamente, pues, gracias por estar con nosotros. A ver, la educación en el país, quiero empezar con este tema de los varios que hay que tratar justamente con usted. El tema de la educación en el país, lo que ocurrió en los últimos días, el tema de la inseguridad. ¿Cree usted que ha habido muchas afectaciones? Pasamos una pandemia donde los chicos volvieron a las clases virtuales, hemos tenido en algunos lugares, pues las clases debieron continuarse virtuales por algunos días y otras que no han podido regresar por justamente el tema de la violencia que azota al Ecuador. ¿Cuánto perjudica, doctor Pazley, al sistema educativo ecuatoriano? Esos conocimientos que nos imparten en las aulas nunca se los recupera. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando en el país en la parte educativa y estos riesgos que hay justamente de amenazas tanto en las escuelas como colegios del Ecuador? Mire, las circunstancias por las cuales se origina la delincuencia aparentemente serían diferentes a las circunstancias de la educación, pero realmente no es así. Las bases de toda sociedad es la educación. La célula principal es la familia, de donde nace el proceso educativo formativo del estudiante. Los maestros son los ayudantes de los padres y las madres para que contribuyan en la labor de formación de sus hijos. En un país donde la educación está decadente o está colapsando, vemos que sube el índice de delincuencia, más aún después de la pandemia, en que durante 2 años muchos miles de estudiantes abandonaron los establecimientos educativos. Ahí están esos chicos que han sido carne de cañón, atrapados por la corrupción, la violencia y la delincuencia. Por eso que vemos esos gatilleros de 14, 13 y 12 años. Por eso vemos a estos traficantes desechables, a los delincuentes desechables que no les importa a sus jefes mandarlos a que los cojan presos o que les disparen. Entonces, es la educación la base de toda sociedad y la cantidad de delincuencia significa que el proceso educativo, formativo, social está en decadencia. Hay que analizar en qué ha estado fallando. Obviamente, si lo sabemos que hace más de 14 y 13 años se han eliminado, se han venido paulatinamente eliminando los topes, la disciplina en los colegios. Ahora los estudiantes en los colegios pueden hacer lo que ellos quieren y el profesor y el directivo no les puede decir nada porque enseguida viene el distrito y les llama la atención. Solamente el distrito los puede sancionar y no se los puede separar cuando han hecho graves mal dentro de la institución, como pegarle a un estudiante, tomar alcohol, fumar droga dentro de la institución. Esos son los males de esta ideología progresista que está promoviendo la ideología de género, donde cada chico puede realizarse de acuerdo a lo que él desea. Y cuidado, Doctor, si vulnere su derecho. Eso no es así. doctor, pero por ejemplo, ¿por qué solamente el distrito tiene la potestad de ejercer controles sobre los estudiantes si por eso hay una autoridad en cada plantel, que es un rector, hay un inspectorado, hay el propio profesor que es la autoridad? ¿Por qué? ¿Dónde radica eso? ¿Por qué no podemos revertir aquello de tener el ejercer el control y la autoridad como siempre fue en Porque toda la vida? justamente todo este proceso formativo ha sido deformado para dar o crear una falsa sensación de educación y lo que se está haciendo es educando
con ideología de género, educando con pensamientos progresistas, educando con ideologías, lo cual está malo. Por eso estoy diciendo que se debe devolver a las instituciones educativas la capacidad de sancionar, entre comillas. La sanción en el sistema educativo es muy diferente que la sanción en el campo penal. La sanción en el campo educativo son medidas de rectificación de gestión que tiene que hacer el estudiante. Y por eso es que es con psicología, para que el estudiante entienda que si comete algo malo, tiene un límite y va a recibir algo como consecuencia de su irregularidad. Pero en este momento no, van con armas, matan profesores, imagínense, y el distrito, no, solamente yo, y los colegios que quieren poner orden son sancionados. Por eso es que, además de la parte académica, la parte formativa, la parte disciplinaria, tiene que ser totalmente reformada en los establecimientos educativos. Doctor Pazley, a ver, hay un tema que también quienes tenemos, bueno, no somos tan jóvenes, aunque el tiempo igual es diferente en cada momento. Mañana los que son jóvenes dirán, bueno, en mi tiempo no era así. Pero yo recuerdo cuando nosotros éramos estudiantes, pues no, bastaba simplemente la llevar el estudiante a la inspección para usted enderezarse. Es decir, ese control, esa potestad de ejercer autoridad siempre estuvo en los planteles, siempre estuvo, es decir, dentro de la institución educativa. Ahora, los jóvenes, los chicos que hoy en día llegan a estudiar, vienen también de un entorno un poco violento, es decir, los hogares disfuncionales, porque no se ha atendido el problema de la pobreza, el tema también de las pocas oportunidades que tienen los padres de estos chicos justamente para trabajar, para ser profesionales, para darles un futuro mejor a sus hijos. Pero ¿cómo recomponemos esta figura? ¿Cómo le damos a la sociedad ecuatoriana que no solamente seamos observadores de lo que está pasando, sino que actuemos y cambiemos lo que nos está pasando? Mire, la falta de oportunidad realmente existe en todas las partes del mundo, pero es la cultura que se imprime a la sociedad la que va haciendo que sigan por el camino del bien o el camino del mal. Desde que yo me crié y usted bien anota, las circunstancias eran difíciles y todos teníamos que estudiar y las oportunidades nos dábamos nosotros mismos. No es que esperábamos que el papá Estado me dé trabajo. Yo salía a gestionar mi trabajo y trataba de educarme y formar. Y no venía con que no me ha dado la oportunidad el Estado. Yo me eduqué en escuela pública y en colegio público y en universidad pública. Y mi capacitación, mi preparación ha hecho que yo tenga cómo vivir dignamente sin estar pidiendo que el Estado me dé plata. Ahora, yo pienso que es cuestión de cultura, de la zapada, de la viveza criolla. Mucha gente prefiere haraganear, prefiere no trabajar y cobrar 120 o $150 al mes por el bono de solidaridad. E incluso se les ofrece trabajo y dicen, no, porque si voy a trabajar, pierdo el bono. Así de simple. Claro que la esposa tiene un bono, la cuñada tiene otro bono, y allá entre tres bonos de solidaridad hacen su mes y viven tranquilos, sin necesidad de trabajar ni nada. Sí es verdad que la falta de oportunidades que tiene la persona, ahora se le echa la culpa a la sociedad, cuando realmente es la persona la que tiene que esforzarse. Yo conozco personas que trabajan, que ganan su dinero legalmente, no son ricos, más bien pueden ser considerados pobres, pero viven dignamente. Tienen para llevar comida a su casa, tienen para criar a sus hijos. Y esos hijos siempre van con el deseo de superarse, porque ven los ejemplos de los padres. Pero ahora no, no quieren, no trabajo, no me gusta, mucho esfuerzo, quieren ganar bastante, trabajando poco, sin esforzarse nada. Estas son partes de la ideología de que el Estado tiene que dar todo y no hay esfuerzo, no hay obligaciones de parte del ciudadano. Y eso promueve justamente el Foro de Sao Paulo con todos estos progres. Doctor Pazley, ¿cómo podemos también enfrentar este problema de los chicos, los jóvenes que están rodeados del tema del microtráfico, de la droga, que llega también a tocar esa fibra de la educación, de los planteles educativos, donde sabemos que hoy en día pues es muy difícil
no encontremos un lugar donde no se sospecha o no se detecta que haya microtráfico de droga? ¿Cómo enfrentar este flagelo dentro de los planteles educativos también, que es Las una amenaza? escuelas y los colegios tienen que ser los lugares más sanos donde los chicos estén protegidos. Pero ahora no se sanciona al chico que trafica con pequeñas cantidades dentro de los establecimientos por prohibición expresa de la normatividad del Ministerio de Educación. Y esto viene fraguándose desde tiempo atrás. En el gobierno anterior se pretendió pasar al final del periodo un reglamento interno donde no se podía sancionar ni microtráfico, ni portar armas, ni consumir alcohol, ni tener sexo dentro de las escuelas, ni violentar sexualmente, ni acosar. No se podía sancionar. Es más, se permitía que los profesores puedan tener relación con profesoras, alumnos con alumnos. Algo horroroso. La educación tuvo que levantarse y se impidió que se pidiera ese documento que era imbuido de la ideología de género. En todo caso, ¿qué podemos hacer? Volver a lo de antes, que en los establecimientos educativos los inspectores puedan revisar las mochilas que ingresan los estudiantes. No, que es violentar su derecho. No, no es ningún derecho. Son los derechos de 40 estudiantes en un aula, lo que se va a preservar. Si el chico tiene cuchillo, si tiene pistola, si tiene droga. Eso se tiene que hacer porque los padres de familia, a su vez, no controlan en los hogares a sus hijos. Porque no quiero decir que ignoran las circunstancias, lo que pasa es que les tienen miedo a los hijos. Creo que en la generación del abogado Mendoza o mi generación, fuimos los últimos de las generaciones que respetábamos y hasta miedo teníamos a nuestros padres, que con una mirada nos ponían en orden. Ahora son los padres los que tienen miedo a los hijos, y son los hijos los que los retan a los padres y ordenan en los padres. En todo caso, tenemos que volver a la disciplina, tenemos que volver al respeto, a la ética, a la moral, a la cívica, todas esas materias que han sido olvidadas en todos estos gobiernos progresistas. Doctor Pazley, vemos también una sociedad que a todo nivel está contaminada. El tema de la corrupción, los escándalos, personajes que usted ni se imagina, resulta que están involucrados en actos de corrupción por el dinero fácil, porque hay tentáculos de diferentes índoles de corrupción en la sociedad. ¿Cómo enfrentamos esto, doctor Pazley? También el tema en la política. Hay un tema que atender. La gente por dinero fácil en la política pues se corrompe fácilmente y resulta que vemos casos escandalosos en la fiscalía. Hay viejos refranes como dice, con la plata baila el perro y con el oro perra y perra. Y un mal dicho o un mal adagio que hace tiempo se dice en la política, ese político sí roba pero hace obras. Son cosas que tienen que erradicarse. Y eso proviene justamente del fracaso de la denigración que ha tenido la educación dentro del sistema educativo. No se forma al estudiante con principios éticos, principios morales. La religión obviamente ya está proscrita de las aulas educativas, pero no hay ese modelaje. Salen los jóvenes, prefieren trabajos fáciles o no trabajar, hasta eso los mantenga papito, pero sí buscan cargos de gerentes y vistaforadores o cualquier otro cargo que cuando les cae dicen, bueno, aquí no se gana mucho, se gana solo 800 o 1000 dólares al mes, pero hay bastantes ingresos aparte. Eso tiene que erradicarse. Y usted bien lo ha notado, en todas las áreas de la administración pública está plagado del asunto. Mientras no se actúe con mano férrea contra estos corruptos, no vamos a tener resultados. Y eso asociado con el sistema de enjuiciamiento y sanciones de la función judicial, que también hay ciertos jueces y fiscales comprometidos con lo irregular, que también tiene que sanearse. No digo que es toda la función judicial, pero sí existe algún número de sus miembros que contribuyen a mantener esta corrupción en todas las áreas del sistema público y privado. Doctor Pazley, y obviamente, ¿cómo analiza usted la gestión que se está haciendo de momento con el gobierno del presidente Daniel Noboa de enfrentar la inseguridad, de esa lucha justamente que hay contra el narcoterrorismo en el país, las acciones que se están emprendiendo? Se está pidiendo una ayuda también en el tema del aumento del IVA, de algunas alternativas, de algunos temas de contribuciones de la banca.
¿Cómo analiza usted de momento lo que se está haciendo en el gobierno del presidente Daniel Noboa en este poco más de 2 meses que tiene al frente el presidente Noboa? A ver, mucho se ha hablado de que el presidente Noboa no estaba capacitado ni preparado para ejercer el cargo. Yo pienso que la mayoría de los candidatos que hubo en las últimas elecciones no tenían capacitación necesaria para asumir ese cargo. Pero este joven, no contaminado aún, está tomando medidas conducentes para encontrar soluciones al país. En 2 meses ya respiramos o ya tenemos una percepción de tranquilidad. Hemos visto cómo tuvo los arrestos de declarar terroristas a 22 organizaciones o grupos, las pandillas urbanas, que el anterior gobierno no lo pudo hacer o no lo quiso hacer. La argumentación del anterior gobierno era que no se podía determinar cuáles eran porque si venían más después no se los sancionaba. No. Pienso que el actual presidente Noboa está tomando las medidas conducentes para llevarnos a un proceso de estabilidad, de tranquilidad en el país. Analicemos también que el país que coge Noboa quebrado, está quebrado, no que va a quebrar, ya está quebrado y está haciendo muchos esfuerzos para lograr paliativos, pero es necesario tomar eh, resoluciones que estoy seguro que oportunamente las va a tomar. El impuesto, elevar el IVA. Vea, yo prefiero pagar 2 o 3 puntos más del IVA y no pagar las vacunas, como dicen los comerciantes. ¿Que afecta al pueblo? Nos tiene que afectar a todos. El pueblo se afecta por la delincuencia, por el ladrón, porque los matan. Todos estamos afectados y todos tenemos que contribuir. Que los pobres paguen menos, que los ricos paguen más. Sí, señor. Si el pobre paga $10, el que tiene más paga $100, el rico paga $1000, el otro paga $10,000. Sí, señor. Así es la contribución que todos los ecuatorianos tenemos que dar, porque a todos nos va a beneficiar este sistema. Dejémonos ya del paternalismo de que los pobrecitos, los pobres que no tienen que ser afectados. No, los pobres también tienen que contribuir porque este país es nuestro, también es de ellos. Claro que en la mínima proporción, de acuerdo a sus ingresos, obviamente. Y en el resto debe tomar las medidas más profundas como la eliminación de los subsidios. Para llegar a la eliminación total tiene que empezar focalizando, porque los subsidios a los combustibles lo que más hace es llevar al contrabando por las fronteras y a la proporción de estos insumos a las grandes bandas para que procesen la droga. Entonces, además de aumentar el impuesto, además de una contribución que la Asamblea parece que va a sugerir, además de eso, tiene que venir eliminación de determinados subsidios en general. Hay que focalizar bien ese subsidio que se ayuda a los que están desempleados, porque no puede ser posible que una persona permanezca con subsidios 1, 2 o 3 años. Ese subsidio tiene que ser temporal por el tiempo que adquiera trabajo, no que cuando ya llega un subsidio de bienestar familiar, pues ahí ya se queda con eso para toda la vida. No, sí hay que ayudar a los minusválidos que no se pueden valer por sí mismos, sí señor. Hay que focalizar el combustible, sí señor. Hay que eliminar muchos subsidios a la gasolina extra y eco, que no es mucho tampoco, sí señor. Hay que focalizar el diésel, también estamos de acuerdo que no se les cobre a los transportes pesados, a los taxis, al transporte, no se los cobre, porque si bien no afectan tanto, pero eso va a servir para que aumenten los precios. De tal manera que concluyo diciendo que considero que las acciones se están tomando bien. No se van a ver resultados inmediatos. Esto es un proceso largo en el que todos los ecuatorianos tenemos que contribuir. No que aquí los ecuatorianos decimos, sí, 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 vamos a aportar. Así, pero a mí no me toques. A mí no me pongas impuestos, a mí no me quites subsidio, a mí no. A todos háganle menos a mí. No, todos tenemos que contribuir. Hay que hacer un esfuerzo, doctor Pali, por supuesto, en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Wendy tiene inquietudes también para usted. Gracias, Leonidas. Efectivamente, doctor, lo estaba escuchando con atención y es verdad, cuando nos quieren tocar a nosotros, y quiero generalizar, ¿no?
Todos decimos, no, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lo que pasa es que es el cuento de siempre, de todos los gobiernos, y es lo que la gente de una u otra manera rechaza, el hecho de que siempre la carga más pesada la lleva el pueblo ecuatoriano y, ¿por qué no, otro sector? En todo caso, y cambiando un poco de tema, la academia. ¿En qué está aportando en este momento la academia para hacerle sugerencias al gobierno nacional y de una u otra manera también aportar, porque es una corresponsabilidad? A mí me llama mucho la atención, y lo he conversado con más de una madre de familia, los chicos, nuestros preadolescentes, tienen una sensación de pesimismo, de decepción de país, y chicos de la edad entre 10, 12, 13, 14 años ya piensan y dicen, me quiero ir de este país. Entonces, como educadores, ¿cómo estamos trabajando psicológicamente con ellos en ese sentido y decirles, no, todavía hay algo por hacer por este país? Hay mucho por hacer en este país. Va a tardar un poco, pero tenemos que mejorar y es una tarea de todos. Ustedes se están educando en este momento en las aulas para que no sean quienes han destruido este país, doctor. Mire, la academia como tal debe marcar el rumbo de las sociedades, no que la sociedad tiene que marcar el rumbo del sistema educativo de la academia. Tiene que establecerse qué tipo de país necesitamos y luego después qué tipo de ciudadanos se requiere Queremos. formar para llegar a ese país, Así qué es. tipo de educación hay que darle a ese ciudadano, qué tipo de profesores tienen que educar a ese ciudadano, qué tipo de pensum académico tiene que formarse y de ahí a reformas legales. Ahora bien, la academia está haciendo lo que alcanza a hacer, pero recibe un producto que ya sale en las aulas de los colegios, bastante estándar en la mediocridad. Recibe un producto de bachilleres con muchos problemas y perjuicios. No saben leer, no saben escribir, no tienen límites, no saben lo que es moral, no saben lo que es ética. Todo el Respeto mundo va sobre por la todo, sí. zapada, no hay respeto. Así es. Todo el mundo va por la zapada. Entonces, es bastante duro como academia formar Trabajar a lo que aquello que llega también viene de casa, porque los a lo padres que son los llega primeros. deformado. Es muy Ujú. duro formar a lo que ya llega deformado. Así De todas es. maneras, hacemos mucho y se hacen bloques de trabajo, se hacen conferencias. Con los chicos se trabaja desde que ingresan a la universidad, dándoles ética, moral, cívica, todos estos procesos que no han aprendido en los colegios, porque en los colegios no se da eso. Lamentablemente no hay la vinculación entre el sistema de educación del colegio y la academia. Debería haber, la Constitución lo manda, en la actualidad no existe. En el sistema del colegio es muy benigno y pasan sin aprender mucho. La academia tiene que enseñar más, tiene que formar más, tiene que haber rigurosidad académica. Pero esa percepción de que todo marcha mal en nuestro país está dado primero por una evidente desorganización del sistema de escuelas y colegios, no hay controles, no hay disciplinas, y a nivel de la sociedad, la delincuencia, todo el mundo tiene miedo a salir. El Los mismo consumo estudiantes en telenovelas, en películas, la mayoría de las cosas son ahora, los hacen ver a los narcos como grandes estrellas y como ejemplos, íconos a seguir. O sea, es terrible. y las personas que ven eso y no tienen formación, no están formados, los toman como Tergiversado sus todo. íconos. ¿Tú qué crees? No, yo quiero ser como fulanito de tal y tal, y puras ideologías eh, externas que favorecen al narcotráfico. De tal manera que primero tenemos que poner orden en casa, devolver tranquilidad, empezar a diseñar bien un sistema educativo no plagado de ideologías. Nuestro Ministerio de Educación está plagado de ideología, no de ahora, está mucho tiempo atrás y todos los ministros que han venido trabajando con los mismos ideólogos que siguen manejando la ideología de género y pensamientos progres. De tal manera que tenemos que trabajar para el Ecuador, tenemos que formar a una juventud, dejarnos de solamente ver este derecho, veamos las obligaciones, Así es. veamos los compromisos del Del ciudadano. ciudadano. Tienen que Ujú. respetar y no criar
o formar personas pedigüeños de derechos en que cumplan sus deberes y obligaciones. Pero sobre todo que nuestros adolescentes, aquellos que ya incluso están en las aulas universitarias, se sientan tranquilos y con la garantía de que van a tener plazas de trabajo en nuestro propio país, porque también son cerebros que en un momento determinado ven la oportunidad y se van, incluso no solamente de manera legal, sobre todo de manera ilegal, gente profesional, conozco que se está yendo por el otro lado, arriesgando su vida, las de sus familias. ¿Por qué? Porque dicen, quiero un futuro mejor. Entonces, de eso se trata, de ok, los estamos formando, estamos haciendo, por último, bien las cosas en la familia, en la academia y todo, pero ¿y qué pasa afuera cuando salen con el Mire, cartoncito, el título debajo del brazo? tenemos que formar ciudadanos independientes laborales, que no salgan con el título de irle a pedir al papá Estado trabajo, o irle a pedir a la sociedad dame trabajo. Tenemos que ver qué hago yo con los conocimientos que tengo. Tengo que ser creativo, tengo que ser emprendedor. Ahora hablamos de emprendimiento y tanta, innovador. Vamos a Innovador. innovar. Ujú. Esa individualidad para laborar es que necesitamos a formar a los estudiantes, no que sean bajo el título y dame Estado trabajo, dame empresa privada trabajo, con lo perjudicial que tratando de hacer un bien al trabajador, todos estos abogados laboralistas de los sindicatos le han hecho un mal a este momento porque el trabajo no se genera en virtud de que si una empresa necesita solamente un trabajo de unas 3 horas diarias por persona, no lo puede contratar sino a tiempo completo. Eso es algo horroroso. Tiene que modificarse la legislación laboral para generar más trabajo. Tiene que modificarse los requisitos para que la empresa que genera el trabajo y genera riqueza pueda contar con más mano de obra en todos los aspectos. Y nuestros estudiantes, sobre todo, tienen que manejarse de una forma independiente, libre, con miras a la creatividad y a ser prósperos en su gestión. En buena hora y la academia, bueno, algunos están haciendo ese trabajo. En el caso del Ecotec hemos tenido aquí algunos, no solamente estudiantes, sino docentes de primera calidad. Bueno, pues usted es el rector, el canciller de la Ecotec, y sabemos que ustedes están formando justamente ese tipo de ciudadanos del mundo, ese tipo de personas, de profesionales que no están esperando, déme, regáleme, obséquieme, no, sino al contrario, personas que dicen, vamos a hacer esto, o sea, personas emprendedoras, personas creativas, personas que salen a buscar qué hacer, a buscar cómo puedo arreglar esto, a buscar cómo puedo emprender tal o cual cosa. Doctor, yo quiero agradecerle por haber estado en estos micrófonos. Siempre será un gusto conversar con usted. No será la última vez que lo hagamos. Así que le mando un abrazo. Siempre a las órdenes y muchas gracias por la entrevista. Doctor Roberto Paz Leiva Querizo, experto político, también experto